La Casa de Silvana. Todo lo que querés saber sobre alimentación consciente, vida sana, terapia emocional, recetas de cocina natural. Creación y conducción, licenciada Silvana Rittner. Asesora en dietética y nutrición natural, Vanina Rittner. Todos los miércoles a las 15 horas en Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. Dietética científica. Alimentos naturales y orgánicos para vivir mejor. Desde hace 42 años con lo natural, te ofrece su línea Yin Yang de semillas, cereales, harinas, legumbres, endulzantes naturales y azúcar mascabo. Prueba nuestras hierbas para infusiones y el exquisito café de Malta. Elaboramos riquísimos cereales para desayuno y contamos con hierba orgánica. Comunícate al 4288-0686 o búscanos en Facebook, Dietética Científica. La vejez. En las llamadas sociedades orales, los ancianos eran respetados y considerados como fuente de conocimiento y sabiduría. Eran la memoria de la tribu y representaban la continuidad de las generaciones. Se los convocaba para actuar como jueces en la resolución de conflictos. Hay referencias bíblicas del lugar que ocupaban los ancianos en la sociedad. Con el correr de los tiempos, los jóvenes fueron tomando el poder y comenzó a declinar el respeto hacia los mayores hasta llegar a la sociedad actual. Existe un concepto arraigado en la sociedad de la vejez como etapa de declinación. Es prácticamente un paradigma. En la ancianidad viene la debilidad, se habla de senil, persona enferma, socialmente inútil. Hoy, a través de la entrevista que voy a realizar, deseo reivindicar este concepto. Todos vamos a llegar a la tercera edad y hoy ya hablamos de la cuarta edad. La vida se ha prolongado. Quien tiene la bendición de llegar a estas etapas de la vida merece nuestro mayor respeto. Las neurociencias han descubierto la flexibilidad y la neuroplasticidad de nuestro cerebro. En otras épocas se decía que nuestras neuronas cuando morían no se reproducían, no había neuronas nuevas. Hoy está científicamente comprobado que se reproducen, o sea, que podemos mantener activo nuestro cerebro. Desde mi trabajo apunto a una alimentación equilibrada y sana que mantenga a la persona en equilibrio y armonía y nutra sus células cerebrales. A esto le sumamos el trato que recibe el adulto mayor desde su medio familiar y desde la sociedad. Un maltrato baja su autoestima y lo lleva a enfermarse más allá de la edad. Hoy vamos a abordar este tema desde una óptica diferente a la tradicional. Y cierro con una frase que me habrán escuchado decir muchas veces. Sumemos vida a los años y no años a la vida. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy abriendo nuevamente las puertas de la Casa de Silvana con una invitada muy especial que vamos a abordar el tema de la vejez. Le doy la bienvenida a la Casa de Silvana y muy feliz de tenerla aquí, a la doctora Isolina
Dabove. Bienvenida, Isolina. ¿Cómo estás? Gracias, Silvana, gracias por recibirme en tu casa y en este programa tan lindo. Es un placer tenerte acá y hablar de un tema que en este momento, con todas las circunstancias que hemos vivido, está en el tapete. Yo te voy a presentar, recién dije, doctora, porque sos abogada, sos doctora en Derecho, que has recibido en la Universidad de Madrid. Tenés muchos posgrados, perteneces al CONICET, y bueno, y a lo largo del programa nos vas a ir contando, Isolina, todo lo que vos hacés y algo que es fundamental, que sos abogada especialista en derechos humanos de adultos mayores. Así es. Así que flor de carrera tenés, ¿eh? Sí, bueno, sí, fue un trabajo muy largo. Contame para que nuestros oyentes te vayan conociendo, ¿qué fue lo que te inclinó a dedicarte a los adultos mayores? Bueno, tenía una preocupación importante desde mi juventud, desde que estudiaba en la universidad y luego durante los cursos de doctorado que hice en España. Tenía una preocupación muy grande en torno a la problemática de la discriminación, ¿no es cierto? Siempre, digamos, quizás ha influido la formación de mi familia, en la escuela a la que acudí, en donde, bueno, se prestaba mucha atención la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y la cuestión de la desigualdad no justificada. Así que yo creo que esas fueron las raíces profundas. Con el tiempo, ya cursando el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, ahí me di cuenta que de todos los grupos aminorados, había uno, el de las personas mayores, sobre el cual no se habían hecho estudios relevantes en el campo jurídico para explicar bien cuáles eran los factores desencadenantes de esta discriminación que uno podía cotejar diariamente y que no está ligada necesariamente al sistema previsional. Tiene que ver con una perspectiva cultural de la vida y sobre todo de este último tramo, que es el que nos representa la vejez. Entonces esos fueron los motivos en el marco de un doctorado, en un programa de doctorado en Derechos Humanos, en donde precisamente la igualdad y la no discriminación son un componente fundamental, ¿no es cierto?, de esta carrera, de este espacio de trabajo profesional. Así que fue esto lo que me llevó. ¿Hola? Sí. Sí, no, que hola. Había entrado un llamado, me estaba cortando el sonido. ¿Eso fue lo que te llevó? Claro, sí, no hubo un hecho puntual. A veces me preguntan cómo eran mis abuelos. La verdad que los abuelos que pude conocer fueron fantásticos. Quizás por eso, por esta relación de cariño con ellos, hacia mis ancestros en definitiva, fue lo que más me inquietó y me motivó para preguntarme, bueno, si el derecho incide o no en esta cultura que discrimina a las personas mayores. Y mi respuesta fue que sí, que incidía, aunque parezca muy loco lo que digo. Incide porque hasta ahora, estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de la tesis y todo este proceso de formación doctoral fue en el año 1992 y la tesis la defendí al principio del año 1998, o sea, pasó mucho tiempo. En el siglo pasado, literalmente, no había herramientas como ahora tenemos para hacer visibles los derechos de las personas mayores. Pero aún así, tampoco había una clara conciencia de las mismas prácticas viejistas, ese es el término para hablar de la discriminación de las personas en función de su edad. No había, digamos, una clara conciencia ni en los legisladores, ni en los jueces, que son los que llevan adelante la solución de los conflictos vinculados a las personas mayores. Sí había
mucho desarrollo en materia previsional. Pero la discriminación no pasa solo por quizás la falta de un reconocimiento cabal, de un derecho previsional que cubra las necesidades alimentarias o educativas, integrales de una persona mayor, sino que detrás de eso hay prejuicios muy fuertes que nos llevan a pensar a la vejez en los términos que vos justamente planteabas al inicio del programa. Estos prejuicios nos hacen asociar la vejez con la enfermedad, con la inutilidad, con la carga social, con la imposibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, y la misma cultura nos va infantilizando. Y es en esta lógica que lamentablemente interviene también el derecho y finalmente las personas mayores se ven privadas de ejercer los derechos que le corresponden en las mismas condiciones que todas las demás. Sobre todo pensando que las personas mayores son capaces, a menos que un juez haya restringido este atributo de la persona, esta facultad de ejercer por sí mismo los derechos, y bueno, en todo caso lo debe hacer con la asignación de algún apoyo. Nada de esto es lo que ocurre en la vida cotidiana. Y reitero, en la vida jurídica, sobre todo en el campo judicial, en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, no estaba esta conciencia clara en relación a que la vejez no es sinónimo de senilidad, como vos muy bien lo planteaste al inicio. Recién te escuchaba todo lo que estabas diciendo, Isolina. Yo estudié Derechos Humanos en el Centro de Investigación de Derechos Humanos de Lanús, y mi profesora, cuando entramos en el tema de la tercera edad, siempre nos decía, los adultos mayores no son niños, no los traten como niños, ¿no? Que es lo que vos decís, se los infantiliza, se los trata de un modo que, como dije con la apertura, te llegan a enfermar por el trato. A mí me pasó con mi mamá, que gracias a Dios la verdad que está muy, muy bien, muy lúcida por su edad, pero por una caída que tuvo, estuvo internada, tuvieron que operarla por una rotura, y cuando se acerca una de las médicas a averiguar cómo estaba, lo primero que le hace, como si fuera una niña, ¿cómo te llamas? Entonces mi mamá, que es súper astuta, le dijo, soy fulana de tal, y yo nací aquí en el Hospital Durán, donde ella estaba internada, o sea, la dejó helada, porque vos cuando vas a acercarte a un adulto mayor que está internado, primero tenés que ver su estado, no tratarlo como un niño, a ver si se acuerda cómo se llama y dónde está. Claro, sí, tal cual, Silvana. Otra práctica habitual de infantilización de las personas mayores en esta relación médico-paciente se da cuando la persona mayor va acompañada de algún familiar, generalmente una hija, porque las mujeres solemos asumir con más frecuencia este rol. Bueno, va con la hija o el hijo, y el médico mismo, el profesional, en lugar de dirigirse a la propia persona mayor, que fue la que le pidió el turno y es su paciente, se dirige al familiar, como si la persona mayor exactamente no entendiera o fuera una niña, ¿no? Bueno, todas estas... Tal cual, vos claro. sabés que yo, salvo que sea a pedido de mi madre, que ella quiere que la acompañe por el hecho que trabajo en salud para escuchar, cuando ella va a la consulta, que nosotras hacemos homeopatía, yo le digo, no, vos entrás sola. Cuando me necesites, yo voy, porque ella es la que va a atenderse, yo soy la simple acompañante. Pero estás diciendo algo que de pronto no se le presta en la vida cotidiana tanta atención como permitirle esa independencia al adulto mayor, ¿no? Sí, sí, así tal cual.
Pero, como te decía, aquí, si uno se pregunta por las fuentes de estas prácticas, de dónde surgen, por qué se sostienen, todo esto abreva en la cultura, es decir, en los grandes paradigmas, en los criterios generalizados que compartimos en todo el mundo, porque aquí, reitero, nadie se salva, y la epidemia, la pandemia, lo mostró muy claro. En todos los países, incluso en Japón mismo, que sería como el Estado, la nación idealizada en relación a los viejos, supuestamente la más preparada para llevar a cabo políticas de respeto hacia las personas mayores. Aún así, ellos tuvieron dificultades, porque, reitero, vivimos en una cultura global en la que ser viejo es una mala palabra, es una mala cuestión. Y esto hace que bueno, que los mismos políticos o las personas que tienen en sus manos decisiones tan delicadas como estas relativas a la cuarentena, no sepan muy bien qué hacer, y genere esto un enorme debate cuyo costo lo pagan las personas mayores, como hemos visto que sucedió en Portugal o en Bélgica o en el mismo Estados Unidos. Ahora están apareciendo noticias de la cantidad de personas mayores que murieron en las residencias gerontológicas simplemente por falta de criterio y falta de previsión y de cumplimiento de los protocolos de salud que hubiesen evitado quizás esas muertes. Así que hay múltiples causas, pero en definitiva somos todos responsables, y uno lo ve en la vida cotidiana. Cada vez que nosotros como personas mayores, si nos ubicamos en ese lugar, ya el hecho de no admitir, por ejemplo, no sé, algunas aminoraciones que son normales. Por ejemplo, ya no podemos caminar o correr, mejor dicho, tan rápido como lo hacíamos a los 30, a menos que entrenemos sistemáticamente, y entonces sí vamos a poder tener el mismo rendimiento físico. No es imposible tener un rendimiento físico como en edades más tempranas, más jóvenes. Lo que ocurre es que sí, debemos entrenarnos. Entonces, como generalmente uno no lo hace por diversas razones, a menos que se dedique a alguna actividad donde el cuerpo sea, digamos, el protagonista de esa actividad, uno deja de entrenarse como antes. Y entonces, bueno, eso también va generando pérdidas de masa muscular, de fuerza, de resistencia, etcétera. Pero todo eso no tiene nada que ver con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestras posibilidades de, si queremos activar nuestro cuerpo, llegar a un buen rendimiento físico, o bien tampoco tiene que ver con, digamos, la concepción de costo social o de carga, que está muy arraigada no solo en lo que pasa que... perdón. Lo que pasa es que, digamos, lo que uno tiene es que prepararse para llegar a adulto mayor de la mejor manera posible. Está, como vos bien decís, los que practican actividad física y logran un rendimiento físico, y sobre todo trabajar esa parte mental, porque sabemos que el cerebro, si lo mantenemos activo, obvio, tiene un desgaste, como vos decís, por ahí uno camina más lento, cosas que hacía en otra época no las hace, pero mantener la actividad mental también nos hace que uno llegue lúcido. Y bueno, yo lo vivo mucho, primero por el hecho porque mi mamá vive sola, estamos en el mismo edificio, nos damos mutuamente una mano, pero ella vive continuamente practicando ejercicios, escribe una palabra y con esas letras busca cuántas más puede hacer. Entonces, si yo mantengo activo mi cerebro, el deterioro es mucho menor, pero como estamos estigmatizados, y me incluyo porque yo ya estoy en la tercera edad, y sin embargo vos te das cuenta como a veces
uno recibe un trato que no es el adecuado, y yo me considero con una energía y una cantidad de cosas para hacer, pero inclusive ya te ponen un límite de edad para determinadas cosas, donde por ser mayor te cobran más. Eso es increíble. Isolina, yo voy a pasar un pequeño mensajito. Bueno. Después del mensaje vamos al corte y vamos Bueno. a seguir hablando del tema, porque me interesan varias cosas que vos nos cuentes a cargo de la universidad de la cual vos sos directora, y también de pautas que yo las aprendí con vos, que son muy importantes, de ciertas cosas que nos permiten a nosotros, los adultos mayores, poder ejercer nuestro poder desde lo legal, que son cosas muy desconocidas que me pasan a veces con pacientes que yo atiendo. Te lo dejo para entrar en el segundo bloque, ¿no? Que he atendido señoras mayores que no tenían hijos. Entonces viene un sobrino y le dice, ay, ¿vos para qué necesitas tener todo esto, qué sé yo? ¿Por qué no me dejas tu casa a mí? Y caen en la inocencia, ceden todos sus bienes y después ese sobrino los deja en la calle. Entonces me gustaría, que yo aprendí con vos los actos de autoprotección, que nos cuentes todo eso. Y antes de ir al corte, como bien vos decías, uno se ejercita, se mantiene mejor. Les voy a hablar, la semana pasada hicimos el programa junto a Vanina Ridner, mi hija, que además de hacer exquisitas recetas y estar dedicada a la alimentación natural, es cosmetóloga y cosmiatra. Y en este momento está haciendo los diagnósticos de piel y asesoramiento, como estamos trabajando todos, vía online. Así que si se quieren comunicar con Vanina para obtener una consulta, porque tenemos que mantener el cuerpo, la mente, la piel, todo lindo, se comunican con Vanina Ridner, la pueden encontrar no encuentro el papel donde anoté bien los datos, pero la buscan por Instagram, y los que no manejan Instagram, ahora en el segundo bloque les paso bien el mail de Vanina, porque entre tantos papeles que tenía, se me movió uno. Bueno, hacemos un corte, Isolina, y vamos para que nos des todos estos consejitos muy importantes para que los adultos mayores sepan realmente qué derechos los asisten. ¿Cómo no?